¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una conversación más en modo serio. Esta semana pues estamos muy contentos porque ya no solamente es una pregunta que nosotros nos planteamos. La semana pasada, si pudieron ver el capítulo, al final del capítulo pues lanzamos la invitación a la gente que nos esté viendo para que nos mandaran pues las preguntas que estuvieran cambiando su vida o cuál fue aquella pregunta que pues los hizo pensar y cambiar. Y pues afortunadamente recibimos bastante buena respuesta. Les agradecemos el apoyo. Y pues este va a ser el primer capítulo donde pues el tema de conversación se ha propuesto por una de las personas que nos vieron. Así es que muchas gracias por eso. Y pues, ¿cómo están amigos? Bien, estoy desarmando aquí el set, pero muy bien, muy bien. Sí. Qué bueno. Yo lo vi. Sí, yo también lo estuve viendo un poquito. Es difícil ser serio cuando ves esto de lado. Pero bueno, la primera pregunta nos lo manda una persona que se llama Adrián Cardoso y nos habla de que su pregunta es: ¿de verdad vale la pena hacer o dejar de hacer algo por orgullo? Después de pensarlo un poco, me di cuenta, bueno, esto es lo que nos cuenta él, después de pensarlo un poco, me di cuenta de que sinceramente no vale la pena cambiar nada por cuestión de orgullo. El orgullo no vale nada para mí, cuando se antepone a cosas que quiero hacer. Tal vez hay personas que opinarán distinto, pero para mí así es. Él comentaba un poco que en ciertas relaciones, o en cierto momento en alguna relación que tuvo, pues él era capaz de dejar a un lado su orgullo para poder arreglar las cosas, que creo que a muchos nos puede pasar eso, ¿no? Sí, nos ha pasado, sí. Dejar de lado el orgullo, y pues también te gustaría que en contraposición pues tu pareja en algunos otros momentos también sea capaz de hacer esto. Entonces, ¿a ustedes qué les genera esto? ¿Alguna vez han dejado de hacer algo que quisieran por orgullo? Pues o sea, no, fíjate que no. O sea, tú no eres orgulloso. No, así no. Que yo me acuerde, la verdad es que no. O sea, como que nunca me ha importado mucho que piensen. ¿De ti? De ti, o sea, de mí, ajá. Ah, Sí. Sí, de mí. ¿Igual? Creo que es normal. Sí, de mí. Entonces, pues sí, así como que siempre he sido como lo que creo que es mejor. O sea, no necesariamente por eso, por qué vayan a pensar de mí, como soy muy orgulloso, entonces lo voy a hacer o no. O sea, tu orgullo no es un problema en las sí, relaciones. Sí. Ajá. Muy bien, ¿a ti, Eli? A mí, antes sí, o sea, sí me causaba como trabajo justo por esta parte de relaciones, pero también en cuestión como de amistad. O sea, no tanto relaciones amorosas, pero sí, o sea, hace mucho tiempo, no sé si recuerden, me peleé con mi mejor amiga, con Paola. Ah, ok. ¿A poco? Sí. Cuéntanos ese chismecito. No me enteré yo. O sea, ha sido la única vez que nos hemos peleado, pero... ¿En qué año fue? En 1900. En los años 1600, no, la verdad íbamos o sea, estábamos chiquitas, íbamos en secundaria, fue por segundo de secundaria. Esto no existía, Celisaja. O sea, ¿fue en segundo de secundaria? Ajá, sí. ¿Y por qué se pelearon? No me acuerdo. La verdad yo no me acuerdo, o sea, no me acuerdo por qué nos peleamos, pero estuvimos sin hablarnos como 3 semanas, un mes, más o menos. Ya ves, chapulinearse, Está mal. Pero es que ni siquiera fue por eso. La verdad no me acuerdo por qué fue. Pero, o sea, me acuerdo que esa vez ella y yo nos pusimos muy orgullosas, cada quien desde su punto. Ajá. Y por eso nos dejamos de hablar. Y después no recuerdo quién fue la que dio como el primer paso para volver a la normalidad. Pero ya después de que empezamos a hablar otra vez normal, sí fue como, es que sí fue una estupidez. O sea, tanto la razón como el dejarnos de hablar fue algo completamente innecesario, ¿no? Ok. Pero sí me ha pasado. Y te digo, más que con relaciones amorosas, creo que es justo con otro tipo de relaciones. ¿Con otro tipo de relaciones? Ajá. ¿Cómo cuáles? Como amistad. Ah. ¿Por qué? Okay. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué? Ya, perdón, tienes razón. Pensé que ibas a hablar como de otra cosa. Sí, pero ¿a ti? Buenísimo. ¿Te pasa? Sí. O sea, tengo que hacerle justicia porque si no mi mamá va a ver este video y va a decir, ¿qué? Sí, a ver, tengo yo una... sí, tiendo como a ser bastante resistente a... Cuando defiendo mis puntos de vista, pues me pongo como muy en defender mi posición, y a veces sí me ha costado eso
el sacrificar cierta calidad de relaciones con ciertas personas que después con el tiempo me he terminado arrepintiendo. La verdad es que ha sido un proceso también en terapia de irlo trabajando, el escoger mis batallas, escoger qué es para mí es más importante, si estar bien con esta persona o defender mis ideas. Obviamente depende de la ocasión, o sea, hay momentos donde digo, bueno, no, yo creo que esto lo tengo que defender y entonces aquí no me la juego. Y hay otros momentos con ciertas cosas donde he aprendido como a aceptar y también a pedir una disculpa, que creo que también es el tema con los orgullosos. Escuchando un poquito a Adrián, a lo que ponía de esto es lo que yo opino, probablemente habrá gente que difiera, bueno, seguramente habrá mucha diversidad de opiniones, pero en mi caso yo coincido con él. Yo también tuve una relación donde las dos partes fuimos, bueno, tuve varias relaciones en donde fue un tema, donde de ambas partes fue era esto, ¿no? Yo me enojaba y pues ponía esta barrera de comunicación entre ella y yo, y luego pues ella también conmigo. Entonces, si bien también te das cuenta que cuando estás del otro lado y cuando tú quieres arreglar las cosas, pero la otra persona, pues su orgullo no lo permite, pues te das cuenta un poquito también de lo que tú has hecho sentir a otras personas en otros momentos. Pero sí diría que a veces sí mi orgullo me ha estorbado para... A diferencia, bueno, también con amigos, pero por sí también con mi familia, con discusiones en casa, con mis papás, pues a veces sí me queda esta sensación después de la conversación de decir, bueno, realmente valía la pena la causa que estaba defendiendo, valió la pena pues todo lo que nos dijimos, todo lo que le hice sentir a mi familia. Por más que yo haya sentido que tenía mis razones o mis justificaciones, a veces sí digo, bueno, es que son mis papás y prefiero llevar la fiesta en paz. Lo que sí, en cuestión del perdón, o sea, podré ser muy orgulloso, pero, bueno, en algunas cuestiones, tampoco es que yo sea el güey más conflictivo del mundo. No, pero sí, lo que siempre me ha compensado es que siempre he tenido el valor para pedir una disculpa. Okay. O sea, sí, a diferencia de quizá otras personas que he conocido en mi entorno, cuando después me quedó esta reflexión de, híjole, creo que a lo mejor, aunque tenía razón, me equivoqué en la forma de expresárselos a ellos, sí he tenido pues el valor para acercarme a estas personas, no solamente a mi familia, sino a otras personas, y decirle, oye, te pido una disculpa, si me equivoqué de la forma en la que te lo hice sentir, pues no era mi intención, estoy pasando un mal momento, no es justificación, pero es por lo menos pedir una disculpa después de reflexionar. Yo me quedo mucho con eso, reflexiono mucho después de que las cosas pasaron, y cuando me quedo con esta sensación de que la verdad yo también tuve algo de responsabilidad, pues trato de enmendar un poco mi error. Ok, es que estaba pensando, ahorita que decías lo de cómo elegir tus batallas. O sea, porque yo les comentaba la otra vez, creo que ya habíamos dejado de grabar, pero que yo sí soy así de que me engancho con ciertas conversaciones y con discusiones. Sí, pero no sé, o sea, a mí no se me decía, aunque no sé ahora, como lo vean, que sea por orgullo, no sé, o sea, como que... O sea, porque me acuerdo que alguna vez, por ejemplo, o sea, era una cosa muy estúpida, pero en la escuela, Estaba platicando con alguien cuál era el primer Oscar de animación, ¿no? Y yo le dije, no, pues es que es Shrek. Que sí, es cierto, es Shrek. Que por cierto... Se los juro que sí. Y ella me decía, no, pero no, es Toy Story, ¿no? Y entonces yo le decía, no, pero es Shrek y no sé qué. Y entonces lo empezaron a buscar y por todos lados... bueno, empezó ella. Y luego todos mis amigos también empezaron con que no, sí, debe ser Toy Story, no sé qué. Y por información que encontraban... Por cómo lo decían, ellos decían, no, pues es que es Toy Story, porque no me acuerdo cómo lo razonaban ellos, que sí decía que era Shrek, pero no entendían que sí era el primer Oscar de animación, sino por alguna razón no entendían ese punto. Y entonces eso a mí, o sea, yo ahí me... ¿Te enojaste? Sí, o sea, como que sí me... es que no sé, ni siquiera sé describir el sentimiento, pero como que me dio mucha desesperación esa idea de que todos estaban con que... porque me dijeron, ya, acéptalo, ya, Es Toy Story. Y yo, no, es Shrek. Es Shrek. Pero, o sea, no sé. O sea, como que ese sentimiento de que es como una injusticia, digamos, es lo que a mí me bueno, así lo explico yo, pero no sé si lo vean más bien como que eso podría ser. Pues, o sea, es que yo no lo veo como orgullo. O sea, a lo mejor como parte, que es un poquito como de tu orgullo de saber que tenías la razón. Pero, pues al final sí tenías la razón, ¿no? Ajá, entonces... Y justo era esa parte de injusticia de, pues es que sí está mal. Sí.
Pero no sé, yo no lo veo como una. O sea, porque igual cuestión de podría orgullo. haber dicho, bueno, o sea, ya, pues X, ¿no? No es tan importante. Pero es que Shrek. A eso iba. Sí, es de culto. A eso iba, con que justamente cuando estás discutiendo con una persona o con un grupo de personas sobre un punto en particular y te pesa tanto que las otras personas no piensen como tú, surge esta idea de por qué es tan importante, perdón, esta pregunta de por qué es tan importante para mí que los demás reconozcan que yo tengo la razón, porque creo que es ahí donde el origen del enganche. O sea, yo me voy a enganchar a un punto inclusive de sentirme ofendido, porque para mí es, o sea, no me basta con que yo sepa que tengo la razón. Tienen los demás que reconocer que están equivocados. Y, o sea, digo, no con el primer Oscar, pero justo ese tipo de patrón era a lo que me refería por si con discusiones con un amigo, con tu familia o inclusive con una novia, con una pareja. No me es suficiente saber que yo tengo mis razones y para mí eso sea suficiente. Yo necesito que la otra persona reconozca que está mal, ¿no? Y a la definición que teníamos por orgullo, me acordé ahorita un poquito porque Sí. se asemeja un poco a eso, ¿no? Bueno, hay varias definiciones, pero nos iremos por la segunda, que según la RAE dice que el orgullo, al menos desde el punto de vista en el que nosotros lo estamos hablando, lo define como arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia que suele conllevar a sentimiento de superioridad. Uh-huh, exactamente, o sea, insisto, este punto de quiero que los demás reconozcan que yo estoy bien y que ellos están mal. Eso me pone en un plano superior a ellos y... Porque aparte, o sea, ok, si para ti es Shrek, si para ti es Toy Story, pues yo sé que es Shrek y ahí está o sea, no lo digo yo, lo dice la ciencia, pero ok, si tú quieres creer eso, pues está bien, pero hay algo, una motivación interna de cosas que te dice, que te impide darle vuelta a la página y te hace querer ganar esa discusión, ¿no? No sé si lo ves como... Es que sí, es que se va a hacer muy interesante porque... No sé, o sea, como que yo tengo el sentimiento de... O sea, de cuando son cosas así... O sea, es que no era la cosa en sí, sino como... es que ya se pusieron todos en mi contra, entonces... Y aparte, yo tengo la razón. O sea, y aparte eso fue así como... Lo están leyendo, y de todas formas me están diciendo que no. Todo eso fue como... pero aparte, o sea, sí tengo esa tendencia, ¿no? Entonces como que todo se juntó, por ejemplo, en ese momento. Pero hay cosas que... O sea, por ejemplo, ¿cuándo crees que sí sería... pues justificado, digamos? O sea, como no decir, bueno, pues ya... ¿El orgullo? O sea, defender, porque decías, ¿no? Hay veces en las que sí vale la pena. Defender, pelear tu causa. Sí, lo que estás... Pues porque sí. entonces no depende de si tienes la razón, según entiendo. No, o sea, creo que depende también del tema, ¿no? O sea, porque justo como dice Juan, puedes saber que tienes la razón o no, pero puede ser algo tan simple que dices como de, ay, ya, piensa lo que tú quieras. Y pues no te va a cambiar la vida ni el día el hecho de que esa persona piense diferente. Pero creo que sí depende de la causa, ¿no? El momento, o sea... Es que la razón va a ser muy subjetiva, insisto. A ver, aunque técnicamente no tendría que ser así, porque cuando tú hablas de una razón objetiva, pues no queda a la subjetividad de las personas. Pero bueno, siempre en la cabeza de las personas, pues cada quien va a decir, bueno, pues este es mi punto de vista, pues cada quien, dirían los que vivoreamos. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? Sorbito. Pero yo creo que puedes, o sea, la diferencia entre una razón, o para mí lo que aprendí en terapia, de lo que puedo dejar ir y lo que no puedo dejar ir, es cuando una se te pone entre mis valores, o sea, si esto va contra algo que yo creo de verdad, por decir lo que les decía un poquito con lo del bullying hace un par de semanas, que no lo hice en su momento, pero si hoy alguien viniera y me dijera, oye, pues está bien sapear a un güey nada más porque porque trae mochila de rueditas, pues sí, tal vez irá en contra de algo muy, muy personal o a lo mejor un tema de cómo tratar a una persona o cosas así, pues a mí sería como algo que no. O sea, que no podría dejar pasar porque va en contra de mis valores y acceder a que esto se dé, o por lo menos yo participar de una manera pasiva, pues atentaría contra mi identidad. Pero con otras cosas más banales, porque insisto, creo que a veces el tema con los orgullosos no es de solo con cosas tan puntuales y tan importantes, sino el orgulloso pretende tener la razón en cada momento y cada discusión que tenga, no importa que sea algo muy importante o que sea algo súper banal. Sí. Yo tengo una familia, tengo varios personajes no de mi familia, de mi núcleo familiar directo, pero sí de
del externo, que la razón es, híjole, o sea, Lo máximo. lo máximo. Sí. Y aparte se cruza en mi familia el que tengo la mezcla de 2 religiones, ¿no? Testigos de Jehová y católicos. Entonces ya se imaginarán ustedes pues las discusiones que en algún momento andan por ahí. Y eso es lo que iba, en lo que un poquito tú decías de ahorita. A mí no me es suficiente con que yo esté bien con mi creencia. Ajá. Tengo que anteponer la mía por encima de lo otro. O sea, el otro tiene que ver que yo creer lo mismo que yo creo. Ujú. Y para mí ahí, en esas cosas no vale o sea, bueno, para mí no vale la pena. Yo en la religión no me meto tanto en eso. Yo respeto, o sea, respeto a la gente que tiene ese tipo de creencias. Porque el hecho de que ellos crean lo que ellos crean no va a afectar lo que yo piense de mí o lo que yo haga. Cuando ya afecta lo que yo hago, entonces ahí es donde yo defiendo mi creencia. Ok. Es que, o sea, hay, por ejemplo, o sea, no con todo, evidentemente, pero, o sea, yo tengo la noción de que si crees, que esa también ha sido una discusión con gente, que si crees en algo, ¿Tienes que defenderlo? tiene que poder aplicar a todos. O sea, como, si es esa máxima en la que crees, pues, ¿Cuál sería un ejemplo? híjole, es que, seguro. No, caballero. No, caballero. Pues no sé. Es que yo lo pensaba, de hecho el argumento lo escuché en un debate sobre el aborto, por ejemplo, o sea que es como, cuando dicen, bueno, es que yo no lo haría, pero si quieren, y alguien decía, bueno, es que, pues, ¿por qué? O sea, está medio incongruente, porque, o sea, ¿por qué si dejarías que alguien más lo hiciera si tú no lo harías? Ujú. Entonces, que, o sea, ahí ya la posición de cada quien, pero, digamos, el argumento era, pues, si, ¿por qué no lo harías tú, no? O sea, si está bien, ¿y por qué dejarías a alguien más que lo haga y tú no? Si tú no lo harías porque seguramente crees que está mal. Entiendo que es tal vez para ti, ¿no? Pero, digamos, esa idea de que cada quien... O sea, por las discusiones que decías, o sea, ahí ya es un tema como mucho más... El aborto, bueno, claro. Bueno, y las religiones y todo eso, Sí, o sea, es sí. como una cosa más, Superior. Sí, ¿no? Sí, O sí. sea, ajá, Sí, sí. o sea, llega más allá bueno, si tú haces lo que quieras, porque, pues, es como toda una serie es una cosmovisión, ¿no? Al final de cuentas. Lo único que me preocupa de ese tipo de postura, a ver, no sé, es que se puede llegar a interpretar o malinterpretar como entonces lo que yo pienso, si tengo razones para que sea, para pensar que esto es lo objetivo, entonces todo el mundo debería pensar como yo, y entonces ¿dónde está como porque también me estaba poniendo a pensar como, a ver, la realidad depende también de muchas cosas del contexto. Mi realidad es distinta a la tuya por muchas Sí. circunstancias. Entonces, para mí lo que podría llegar a llegar a una conclusión sobre un mismo aspecto, o sea, la conclusión que llegamos sobre un mismo objeto o una misma razón puede ser muy diferente porque tenemos perspectivas de vida muy Ujú. distintas. Y entonces, el querer sobreponer un punto de vista por encima de los demás, es difícil. Ese tipo de temas como el aborto, de religión, Sí. pena de muerte, Ajá. son muy sensibles. Escuchaba yo en mi diplomado, nos estaba hablando un profesor, nos estaba hablando de la retórica de lo de etos, logos, patos, no sé si lo han escuchado. Sí, seguramente. Ajá. Sí, o sea, etos, a ver si hice mi tarea. Sí. Etos tiene que ver con la persona que dice las cosas. ¿Quién eres la persona? La autoridad. O sea, tú tienes un muy buen etos al hablar de música, yo no. O sea, si tú dices, esto está bien tocado, y yo digo, no, eso está mal tocado, pues por la autoridad, por los estudios y lo demás, tú tendrías ese etos más, no sé si el término sea así como, tienes mayor etos o no. El logos tiene que ver con la razón, con meras cosas objetivas, y el patos es lo que evoca las emociones. De hecho, de ahí viene el término patético. Patético es simplemente, viene una parte emocional. Entonces, ¿por qué mencionaba esto? Porque él hablaba del tema bueno, en sí nos están enseñando cómo debatir y cómo hacer estas cosas, pero él decía, cuando te pones a hablar o sea, la recomendación es nunca debata, siempre negocia, Ajá. porque al menos de que te dedicas a debatir no te va a servir de nada, solo te va a alejar de las personas, y justo como es un tema de persuadir, de acercarte y crear relaciones, mejor negocia, aunque tú no estés de acuerdo en ciertas cosas. Pero él hablaba de etos, decía, o sea,
justo puso ese ejemplo no sé si fue del aborto o fue algo de las mujeres, de bueno, como hombre tú no tienes el mismo etos que una mujer porque tú no lo vives. O sea, a ti no te... Tú no sabes lo que es la menstruación, aunque tú puedes tener tus ideas, pero tú nunca viviste lo que es una menstruación. Ujú. Tú no te... O sea, tú como papá lo vives, pero tú no sabes lo que es todos los cambios que hay en tu cuerpo, todo ese tema que la mujer sí. Entonces, en ese sentido, pues las mujeres hablaba de... lo que decía el profesor Rey, yo no estoy emitiendo un juicio. Me generó sentido, porque dije, bueno, de algún lado, porque también una chica dijo, bueno, entonces, en este caso, y fue una chava, dijo, entonces, nadie puede hablar sobre los gatos porque nadie es un gato, ¿no? Ujú. Pero ahí el profesor decía que no era... O sea, que sí, pues, los dos, como hombre y mujer, podemos hablar de los gatos y evadir sobre los gatos porque no... O sea... El gato es algo que está en... O sea, no es, ni tú eres gato ni yo soy gato. No puede entonces, hablar por sí la mismo. experiencia sobre el gato, pues... Es que... Nadie la Sí, conoce. o sea, el gato no va a decir nada nunca. Ajá, digo, hasta el momento Pero que a si lo hablamos mejor con un veterinario. los gatos, ¿no? Digo, inclusive hasta el momento a lo mejor si hay alguna vez inventamos la tecnología para saber, para comunicarte con el gato, pues el gato tendrá el etos de hablar sobre lo que él respecta porque es su vida. Entonces a esto me refería con ahorita lo que decías, bueno, yo puedo hablar de lo que es importante para mí, porque si es mi vida, tengo la autoridad para hablar de mi vida. Pero yo no tengo la autoridad, tanta autoridad, porque probablemente el derecho, pues todos podemos habitarte lo que quieras, ¿no? Pero ¿qué tanta autoridad yo tengo para criticar o vivir algo que tiene que ver con tu vida, ¿no? No es el caso, pero me refiero ahorita querer meter todas las opiniones en un mismo frasco. Siento que va a ser difícil, porque al final del día todo el mundo va a pelear de una manera diferente, ¿no? Sí, bueno, aunque sean temas tan polémicos como el aborto. La idea, o sea, porque, digamos, hablando del orgullo, la idea es diferenciar, ¿no? Como cuándo es orgullo y cuándo es... ¿Necedad? Pues más bien necesario, Pues es que ¿no? necedad también es orgullo. Sí. Más bien cuándo es orgullo o necedad y cuándo es necesario, o sea, cuándo sí es como... ¿Cuándo? Ajá, ok, cuándo claro, está... Okay. que era otra pregunta, ¿no? Cuándo sí es una virtud como... Ser Y orgulloso. si O fuera si- una o si virtud fuera- se le seguiría llamando orgullo. Ajá, sí. O seguridad, ¿no? Ajá, sí. Pero bueno, el rápido ya es... O sea, no es... A lo que creo que me refería, o se refería a quien yo escuchaba, era... ¿Por qué no? O sea, no es que sepas que tienes la razón, sino que... O sea, ¿por qué adhieres a esa idea si no la puedes recomendar, ¿no? A los demás. No es que la vayas a aplicar, ni que seas tú como la autoridad, justamente. Claro. Pero, o sea, entonces estás seguro de que quieres adherir a eso que no le puedes recomendar a O alguien sea, más. si tú no lo utilizarías, entonces Ajá. ¿por qué? O si no le dirías a alguien, oye, hazlo, Ujú. ¿por qué? ¿Por qué estás de acuerdo que se haga? Ajá. ¿Por qué estás de acuerdo con esa postura? Era su postura, su argumento. Entonces, sí, o sea, como que no es, o sea, sí pasa por, es que no sé, es que está difícil de explicar porque ya es como un tema Sí. medio acá, pero sí, o sea, no es necesariamente que impongas, sino justo que si no se lo recomendarías a nadie, ¿por qué lo harías tú? O sea, hay una incongruencia como una, ¿cómo le llaman? Disonancia cognitiva de entre lo que actuarías y lo que dirías y, ¿no? O sea, ese era su... Sí, es como si fuera un doctor que recomienda una medicina que él no tomaría, ¿no? Ajá. Sería incongruente. Sí. Ajá, es que bueno, ahí por ejemplo, pues sí sería específicamente, pero a veces el tema es, hay cosas en las que sí puedes generalizar tal vez, y un doctor, por ejemplo, sí, pues sí no va a tomar no va a tomar quimioterapia porque pues, no tiene cáncer, pero sí se lo tendría que dar a... Pero vamos a decir que, bueno, es que con el doctor tienes, a lo mejor Ajá. puede ser el padecimiento, pero... No, pero, o sea, sí entiendo como justo tu punto de por qué si yo no lo haría te lo estoy recomendando. Pero a ver, es que O eso al puede revés. aplicar bien en algunas cosas, pero por si ya en temas tan grandes o generales como el aborto, o sea, ese mismo argumento puede ser como... No sé si se ha visto de la misma manera. O sea, yo no estoy diciendo si estoy a favor o Sí, en o sea, contra. es que creo que justo depende de cómo se ocupe eso, porque pues, o sea, muchas veces, o sea, ahorita me vino a la mente como estos de que yo doy consejos,
pero no sigo mi propio consejo también, ¿no? O sea, pero yo siento que sí se puede recomendar cosas que yo no haría, pero porque a lo mejor son cosas que sé que tú sí podrías hacer, pero yo no, pero es el empujoncito que tú necesitas, ¿sabes? O sea, Claro. creo que también otra vez todo tiende a ser muy subjetivo, depende de cómo ocupemos ese recurso y con quién lo ocupemos. Sí. Es que supongo que lo que quiero decir es que hay cosas como esas que sí, o sea, tiene sentido que sean así como que pasen o sea, que las confundamos si no son con orgullo, porque como son máximas justamente, o sea, son cosas tan importantes y que así afectan cómo ves el mundo, cómo se transforma o no. Entonces ahí, pues no sé, o sea, supongo que sí podría valer la pena como enfrascarte en esas discusiones o... Para defenderlo. Sí, o incluso para pues ver qué está pasando, ¿no? O sea, si tal vez no lo entiendes muy bien, entonces en ese debate lo llegas a entender mejor, o alguien que te está escuchando lo llega a entender mejor, no sé, o sea, como que estaría interesante pues ver cada vez que se presenten cosas de esas, como si es orgullo o si es algo que vale la pena perseguir, ¿no? O sea, como que vale la pena seguir filosofando acerca de Pero si, o sea, sí, totalmente, pero entonces si fuera por una causa noble, ¿seguiría llamándose orgullo? es lo que no sé cómo lo, o sea, porque yo por cómo lo hago, luego pues yo creo que no, o sea, ya sería como sí, o sea, es que depende qué es lo que quieras lograr, ¿no? O sea, si quieres llegar a la verdad o a algo que se aproxime, pues podría ser una intención más noble, ¿no? Que tener la razón, porque ahí ya no eres tú quien tiene la razón, sino quieres descubrir de dónde La sale. razón Ajá. general. Sí, La la verdad razón. universal, Ajá. sí. Pero también, o sea, has dicho, creo que hace rato lo mencionabas, que si ya no, o sea, si es orgullo, pero digámoslo de forma como buena, entonces ya es una virtud, sería seguridad, ¿no? Pues Es convicción, pero seguridad. es que justo creo que, o sea, para mí la verdad tiene todo el sentido del mundo, porque retomando tu ejemplo de Shrek, o sea, creo que ahí, pues tú tenías la razón, ¿no? Y creo que ahí no se te podría llamar orgulloso de decir, a pesar de que todos estaban en contra tuya con que era Toy Story, y tú dices, no, es Shrek, ahí no podrías decir como, es que eres bien orgulloso por aferrarte a que es Shrek, es como, no, más bien, soy seguro de que mi respuesta es correcta y que es No Shrek, respeto tu opinión equivocada. Sí. Sí, bueno, sí. No, pero, o sea, pero al final, si tú estabas seguro de tu respuesta, pues es eso, estabas seguro de tu respuesta, ¿no? Que al final te enganchaste es otra cosa, pero estabas seguro y eso, pues no tiene nada de malo, Y básicamente. es que aparte, ¿sabes qué? O sea, ahorita estaba pensando, no me acordaba. Ya hasta voy a llorar. Y te drogabas. No me acordaba que creo que empezamos a apostar algo. Entonces ya empezó. Ah, ok, bueno, ya Ah, lo que perder, bueno. claro. Ajá, sí. Sí. Eso cambia muchas cosas. Sí. Pero a ver, entiendo, regresándonos un poquito, porque Adrián va a estar en su casa diciendo... ¿Y eso qué tiene que ver? Yo nunca hablé del aborto, ¿no? Hablando un poquito de las relaciones, porque ahorita que estaba pensando, bueno, ahí son cosas un poco más subjetivas de tienes o no tienes la razón. Pero creo que un gran reto cuando estás hablando de una relación, sobre todo cuando, bueno, puede ser de amigos, de padres e hijos y también de pareja. Bueno, en mi experiencia como eran las peleas, era como, ok, es que yo decía que ella me había hecho algo y ella decía que yo le había hecho algo. Probablemente los dos hicimos algo, probablemente los dos, o sea, nos equivocamos en algo, pero entonces ella solo recuerda lo que yo hice mal y yo solo recuerdo lo que ella hizo mal. Y entonces el orgullo, en este caso de ambas partes, pues es lo que nos termina no dejando poder resolver la situación, porque ella va a tener una razón y puede ser que, o sea, más bien la tiene de que es que él me hizo. Y yo también tengo en mi cabeza, no, es que ella me hizo. Y entonces los dos tenemos nuestra razón como para neciar y decir, el que tiene que venir a pedir una disculpa es la otra persona. Y aquí entonces la pregunta es, entonces en estas circunstancias cuando los dos tenemos nuestras razones para estar en los bandos separados, para mí lo que terminaría, o sea, cómo vences ese orgullo, pues es justo pensando en
en lo que quieres al final. O sea, si a mí realmente me importas tú mucho, pues voy a ser capaz de, o sea, de externarte de lo que no estoy de acuerdo contigo, porque tampoco creo que se trata de una sumisión total, pero estar dispuesto a aceptar, que ese es el tema también, creo que hemos puesto ahí del orgullo, que el orgulloso tiende a no aceptar cuando se equivoca, y a escuchar a la otra persona, pero también a expresarme a mí, pero todo, o sea, con el fin de me importa más tenerte a ti que tener la razón, ¿no? Sí. Que a lo mejor inclusive diciéndolo aquí suena muy fácil, pero ya estando en la relación, en la teoría sí suena como a todos seríamos el Dalai Lama, pero en la relación, vaya que de repente es difícil no perder la perspectiva. Sí, pero creo que ahí justo también tenemos que tener como muy conscientemente cuáles son nuestras prioridades, y justo como lo que tú decías, ¿no? O sea, ¿qué vale más? ¿O qué es lo que quiero? ¿Vale más la pena, pues, ahora sí que tener yo la razón o tenerte a ti todavía en mi vida, ¿no? Sí. Y creo que ahí, viendo las prioridades, es cuando, o sea, podemos llegar a decidir pues sí, o sea, sí puedo romper mi orgullo para ir a hablarte, porque tú eres mi prioridad y me importas más que tener la razón, o no, o sea, que al final, pues, cada quien otra vez es libre de decidir lo que quiera, pero, pues, sí se tendría que poner primero eso en pensamiento. A ver, siempre y cuando lo que haya hecho la otra persona no haya sido algo que no está dentro del rango negociable. O sea, me refiero a una infidelidad. Habrá mucha gente, incluyo, que diríamos, no, eso no. No, caballero. O sea, hay cosas que puedes perdonar y pasar de lado y poder negociar, y hay otras cosas que ya entran dentro de lo innegociable para ti y dices, bueno, pues aquí dentro de los acuerdos de la relación. Ajá, aquí mi prioridad de prefiero no tener la razón por tenerte a ti, pues aquí yo prefiero entonces tener mi razón, y aunque eso signifique no tenerte a ti, porque también, o sea, hay un límite, ¿no? De las cosas que sí podemos dejar pasar, y hay otras cosas las cuales ya no podemos. Y que ella no pasaría a ser orgulloso, o sea, porque ya no sería, no te estoy hablando por orgulloso, ya sería, no te estoy hablando porque, pues ahora, creo que ahí ya sería otra vez el pasar como de este lado positivo a seguridad, ¿no? O sea, que ahora yo soy seguro de que no te quiero en mi vida. No vales todo eso, ¿no? Ajá. Y ahí ya siento que ya no sería orgullo. Sí, yo también concuerdo. Pero, o sea, de hecho, alguna vez también está la posibilidad, porque escuchaba alguna vez que decían que, o sea, que preguntaban, ¿no? Y si los dos somos orgullosos y nadie habla para resolver las cosas, y alguien decía, bueno, es que tal vez uno de los dos no quiere, o sea, lo que en realidad quiere es no resolver nada, ¿no? O sea, no necesariamente tener la razón, sino que ya se acabe la relación, tal vez, ¿no? Algo así. Como buscando solo un pretexto. Sí, claro. O sea, y resulta que pues queda bien decir, no, es que como somos orgullosos, pero... Es que, ¿sabes? Que estaba bien denso eso, que ahorita que dijiste esto, también me estaba acordando, porque también era una de mis conversaciones en terapia. Hubo un punto en mi terapia donde ya no tenía mucho de qué hablar de mí, entonces ya nos poníamos como a platicar de libros y cosas que quería que me explicara. Pero hablábamos de que mucha gente que se relaciona mediante el conflicto. Entonces, como no sé, o sea, si no me peleo contigo, entonces no sé cómo estar contigo, ¿no? Y entonces, como te quiero, el único, o sea, aunque parece paradójico, la única forma en la que te puedo mostrar que te quiero es peleándome contigo. Y porque justo estábamos hablando de un caso en particular, de una experiencia que le contaba de justo estas personas que nunca están en paz, que ya les pones todo, pero siempre va a haber un conflicto porque eso, como en su crianza, fue como la única forma en la que conozco de demostrar, inclusive, pues a lo mejor te hace pensar de sus patrones, a lo mejor de su familia, ¿no? Como que vieron, como que entendieron que la única forma de poder yo estar en tu vida o en la tuya es mediante una discusión. Y ahorita que decías esto de hay gente que lo que quiere no es arreglar, sino simplemente es seguir peleando. Bueno, cuando ya quieres cortar con la relación, pues es un pretexto, pero hay gente que no quiere cortar con la relación, y justamente el mantener el conflicto activo es una forma de mantenerse vinculado a esta persona. Pero no es muy sano, ¿no? No, pero probablemente, no, aquí no estamos hablando de si es sano o no, estamos hablando de si funciona o no, y a veces sí funciona, o sea. Bueno, para mantener el vínculo con una persona, sí.
Y es que... Al final siguen ahí. Es que al final del día, cuando quieres eso, ya no te importa si es sano, ¿no? O sea, hay gente que Bueno, sobre sobre todo si no sabes cómo hacerlo de otra manera, porque justo alguna vez en algún episodio, no me acuerdo si fue el de Friendzone que no salió, Espéranos. un día. Algún día. No me acuerdo si fue en ese, pero ya ven que existen los tipos de apego, ¿no? Sí. Que está el evitativo y el, no me acuerdo, eran como 5, pero justo había uno que era, o sea, porque hicieron un experimento para ver cómo salían, y había uno en el que, o sea, en el que dejaban al niño, o sea, un niño muy chiquito en un cuarto y se iba la mamá y depende qué tipo de apego tenía, o lloraba o no le importaba o daba vueltas y después lloraba o como había otra persona ahí que era un extraño, pues a lo mejor se iba con el extraño y no le importaba a su mamá y así. Entonces sí debe tener mucho que ver con pues esa raíz, ¿no? Desde pequeño como... Ahora, lo que no está claro ahí, no me quedó claro, es pues por qué... O sea, ya era un niño muy chiquito y ya hacía esas cosas, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? Si de tan chiquito... ¿Hubo algo? Ajá. Pues no sé si todavía antes o desde que están adentro. Algo que me platicó una vez tu mamá, uno que estábamos hablando... no, sí, creo que fue tu mamá. Debió ser tu mamá, no tengo Yo creo que otro amigo que tenga una mamá psicóloga. Que me dejó pensando, me dijo que qué onda con las emociones, o sea, que suceden cuando el niño no es capaz todavía de ponerle palabras para describir lo que siente. O sea, no sé si me... Sí. Es que estoy tratando de recordar lo que me dijo y tratando de... Que no las puede articular todavía, ¿no? Ajá, entonces cuando son traumas de que muy bebés y al final y eso sí se quedan registrando en el inconsciente, pero todavía no tuvo las herramientas del lenguaje como para ponerle palabras a esa emoción. Para ponerle nombre. Y eso al final ya termina... O sea, yo me imagino porque conozco casos de papás que dices, Dios mío, ¿cómo se les ocurrió tener un hijo? Sí. Y el niño tiene, al año y medio de que tiene ya el niño... presenció muchas cosas de violencia muy fuertes, ¿no? De gritos, de insultos, inclusive hasta de golpes, que aunque no son para el niño, pero pues supongo que verlo, aunque tú podrías decir es que el niño no es consciente a esas edades, pero sí. Tú no sabes, o no sabemos, todavía no tenemos no sé si ya existe la tecnología o algo para ver tener acceso a esa parte de lo que el niño registra en sus primeros meses de vida, ¿no? Pues es que ahorita que lo dices, me acuerdo que alguna vez vi una clase de psicología que hablaban de Jean Piaget, que decía que primero generas la memoria, no me acuerdo cuál era primero, pero hay una que se llama memoria procedural y la otra no me acuerdo, creo que era como imaginativa o de imagen, la procedural es con la que te mueves, por ejemplo, o sea, no piensas en hacer así, sino nada más lo haces, y eso es lo que aprendes. ¿Como parpadear? Ajá, sí, es que, o sea, hay cosas que de plano no controlas, como respirar y así. Pero hay otras, como caminar, eso sí lo controlas tú, porque cuando tú quieres caminas, ¿no? Ok, sí. Pero eso lo aprendes desde muy chiquito. Y luego ya tienes la memoria con la que... O sea, la que tienes ahora, la que te acuerdas con imágenes y con como más conscientemente. Entonces seguramente es esa primera memoria como procedural en la que se te queda esas experiencias de muy niño. Y se quedan en eso, o sea, no lo puedes articular nunca, ni lo haces consciente como caminar y así, sino que es como esa parte primitiva que sí está ahí, nada más que no la puedes... No puedes hablar de ella. Sí. Qué fuerte. Interesante. Ok, bueno, para cerrar el episodio, porque bueno, siempre todavía estamos en tiempo, pero para ver si qué tanto nos tardamos en esta pregunta, para Como cada 8 días les pregunto, en este caso, porque otra vez regresando a las relaciones, porque si no el Adrián va a estar diciendo que ahora... Por eso. Ahora Jean Piaget. Por eso, joven. ¿Cuáles serían para ustedes dos, en el imaginario o si ya les ha pasado, también se puede hablar de eso, ese límite de lo que estarían dispuestos a soportar por amor? O sea, en una relación de pareja, ¿qué discusiones para ustedes dirían, bueno, voy a dejar de lado mi orgullo, voy a dejar de lado inclusive hasta cierto punto mis creencias
por estar con esta persona? Porque ahorita hablábamos mucho de pues, prefiero tener la persona, no tener la persona. Sí. Ok, ¿cuál es ese límite? ¿Cuál sería ese límite para ustedes? Insisto, puede ser desde el imaginario, de lo que crees que podría pasarte, hasta qué punto para ti sería, o de lo que ya haya sido haya sido en algún momento para ti, cuando ya dijiste, ya aquí, ya no, o hasta qué punto tolerarías. Es que yo, bueno, sí, o sea, por lo que decía, o sea, justo hacía el argumento que hacía hace rato, porque justo yo soy como muy así de que tengo muy claro como justo las creencias y como cómo actuaría de acuerdo a. Sí. Entonces, eso por ejemplo no sería, o sea, no podría dejar de lado creencias y así por alguien, o sea, porque sería como, para empezar no funcionaría, ¿no? O sea, ¿qué haces ahí si no es compatible, ¿no? Entonces, yo no dejaría. Pero es que es lo que, o sea, otra vez, según yo no sería por orgullo, ¿no? Pero no dejaría ese tipo de cosas por otra persona. Sí, sí, o sea, eso sería como muy difícil que bueno, pues hiciste esto que no me parece, pero pues está bien, ¿no? O sea, porque pues yo tendría la intención de como dejarlo claro desde el principio, ¿no? Que es otra que dicen que luego recomiendan que hables de esas cosas como muy difíciles desde que se van conociendo, Eso, claro. que pues a mí se me hace Sano. lo más sano. Sí. ¿Tú, Eli? Yo creo que algo que sí no, o sea, sí no permitiría que la relación avance, en mi caso, es que yo soy muy independiente. Entonces, o sea, si en una relación empiezo a tener como o sea, problemas ya sea por esto o así, o que quieran intentar como también manipular esa parte de mí, no funcionaría, Sí. creo, en lo absoluto. Okay. Y, pues no sé, o sea, creo que también algo que sí he vivido y por eso sí sería como un hasta aquí, como en el momento en que, porque creo que es normal, obviamente, tener peleas y pues todo eso y enojarse y todo esto, pero creo que en el momento en que empiece a dudar de mí misma, o sea, en el momento que yo empiece a dudar justo o a sentirme culpable por cosas que no, o lo que sea, en el momento que empiece a sentirme como yo más débil o así, creo que eso sería ya un punto de quiebre, o sea, porque no sé, creo que dentro de las relaciones, por muchas peleas que haya, pues no Sí. deberías de hacer sentir a tu pareja menos o cambiarla o lo que sea, ¿no? Entonces creo que justo en el momento en que, porque pues si me pongo a enlistar cosas, pues hay infinidad, Sí, ¿no? sí, sí. Pero, o sea, creo que justo algo que sí sería un punto y que no permitiría, y que ahí sí sería como, prefiero quedarme con mi orgullo o mi seguridad o como le queramos llamar, es justo en el momento en el que empiece a dudar de mí misma. Okay. Red flag. Red flag. Ajá. Más bien sería con tu dignidad, ¿no? Ajá, Sí. sí. No pasar por encima de ti. Ok, interesante. Yo... Te toca responder Sí, tú tu la propia hiciste. pregunta. Ni modo. no respondería a una pregunta que yo hice, ya ves la Ya ves. incoherencia. Maldita sea. No, me estaba quedando... Por eso, joven. Estaba pensando en... Porque me quedé mucho... Me recordaste muchas cosas con lo que dijiste, por que yo pensaba muy parecido. Memorias de Vietnam. Memorias de Vietnam. A ver. Cuando iba a la prepa, principios de prepa, me leí un libro que decía tenemos la pareja para la que nos alcanzó. Era de un psicólogo de parejas. En teoría ese libro no, o sea, llegó a mí porque se lo regalaron a mis papás. Ahora que lo pienso, no sé qué tan bueno era eso. Pero pues yo lo encontré un día y dije, como me gusta leer, dije, pues era interesante. Y como en ese tiempo pues andaba como viendo, ya sabes, prepa, dices ahora sí, de a 10 por semestre. Pues estaba viendo como qué onda, ¿no? Y me gustó mucho el libro. Hablaba justo de estas conversaciones difíciles, del valor de hablarlas. También hablaba como de esa parte autocrítica de ti cuando termina una relación. Me sirvió mucho el libro, aunque sí creo que estaba más dirigido a gente que ya está casada, porque hablaba también de otras cosas que dije, eso no me ha pasado todavía. Pero a lo que iba es, cuando tuve mi siguiente relación, dije, voy a aplicar estos conceptos para tener una relación más sana y demás. Entonces sí hablamos como del, pues, ¿qué es la infidelidad? ¿No? Para ti, ¿en qué momento ya contaría como infidelidad?
y no, porque a lo mejor estamos criados en distintas cosas y entonces actos que para mí pueden ser muy normales, pues para ti te podrían molestar, ¿no? Y negociar ese límite. Bueno, un innegociable para mí fue cuando ella rompió con ese límite que ella misma había puesto. Pero a lo que voy es, yo iba muy clavado con mis cosas de no voy a tolerar ciertas cosas que estén fuera del margen de lo que para mis valores están bien, pero uno cuando está enamorado te pierdes, güey. Entonces yo con esa experiencia No me diría que hoy en día más que el qué criticaría el cómo, porque sé que el qué a lo mejor posiblemente sucedan haya muchas razones, pero yo no podría estar con una persona que justo como un poquito lo del caso de la persona que compartió esto, Adrián, que no esté en la disponibilidad para hablar, para solucionar, que cuando ya esta persona no esté poniendo de su parte para que lleguemos los dos con la misma responsabilidad para el éxito o fracaso de esta relación, yo creo que ese sería ya el momento donde yo no entraría. O sea, el que no podría decir yo que si hace esto en particular, porque eso era lo que yo hacía en la prepa. Decía, no, si hace esto en particular, ya bye. Pero ya cuando estás en la relación, pues ya dices, ok, no, en mi caso no me quería ver tan tajante, como tan extremista, como, ya se equivocó una vez, ya, boom, bye. Sino más bien era como esta disposición, o eso fue lo que aprendí, como esta disposición para que resolverlo, porque, a ver, si a mí me pasara igual, si yo cometiera, porque a veces como humano falla, si no estoy justificando errores de nadie, que también no creo que haya una justificación que valga la pena para que alguien que hiere a otra persona, pero pues a veces como humano te equivocas y no puedes ser tampoco tan tajante en mi creencia, ¿no? Porque yo lo viví así, tan tajante de que si ya la regaste una vez, ya te olvidas de mí y de esto, ¿no? Pero sí, si no estás en la disposición, si ya pasas por encima esto está pasando por encima de mi dignidad, de mi amor propio, de mi libertad, y tú no estás proponiendo tampoco un ambiente sano para que nos podamos desarrollar, porque si esto es un noviazgo, imagínate, digo, obviamente pirándote muchísimo más seguido, pero ¿cómo va a ser cuando tenemos que ponernos de acuerdo con cosas más trascendentales, como ya casarte, o inclusive cuando tengas hijos, la crianza de los hijos? O sea, si no podemos resolver estas cosas en este momento, que no estoy diciendo que sean insignificantes, porque para el punto de nuestra vida, en este momento esto es muy importante, pero imagínate en el futuro que los dos no coincidamos, porque seguramente va a pasar, no vamos a coincidir en ciertas cosas de cómo educar a los hijos, ya ni hablamos de otras cosas ya más trascendentales. Si no nos podemos poner de acuerdo en esto, a eso me refiero con el cómo es más importante que el qué. O sea, si no puedes ponerte de acuerdo o platicar con tu pareja, pues no importa el tema, no vas a poder hacerlo con otras cosas más importantes. Entonces, para mí eso sería como mi límite. Y un poquito empatizando con esta persona que mandó su pregunta, a la cual otra vez le agradecemos por abrir este espacio y por abrir su vulnerabilidad. Pues entiendo que debe ser un camino muy solitario cuando tú quieres estar con una persona que no pone un poquito más de su parte, ¿no? Que a veces eso es como lo que más te quedas cuando no renuncias a ese amor, sino cuando te despiden, que siempre te quedas con eso de ojalá los dos hubiéramos estado siempre en la misma sintonía, ¿no? Ojalá los dos hubiéramos dado lo mismo por estar con el otro. Así es. Pero bueno, ¡Ey! Chale, ya estamos a un paso de llorar. No, pues sí, es que esa... no sé, o sea, como que... O sea, hay una diferencia entre tener claro... O sea, como qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Hacer como imposible de relacionarte... O sea, que sea imposible de que se relacionen contigo, ¿no? Claro. Pero pues nada más es esa la diferencia, yo creo, entre... O sea, porque yo, por ejemplo... Sí, lo he hecho así como hasta el momento. Entonces, pero sí, o sea, es distinto. En ese sentido sí es distinto porque cada quien quiere algo distinto, ¿no? O sea, y se siente cómodo con cosas distintas. Entonces, pues ahí sí cada quien tiene que... Sí, no. Que ver. Y es cada quien. Sí. Sí. Y que al final, o sea, en las relaciones todos siempre tenemos que ceder de alguna forma en algo. O sea, va a ser muy difícil que encontremos una pareja que podamos ser todo lo que queramos todo el tiempo sin que haya problemas. O sea, siempre alguien, bueno, no alguien, los dos, ambas partes, siempre van a tener que ceder
de alguna forma, pero obviamente todo dentro de los acuerdos y de también como, pues sí, como la pregunta que es de Juan, o sea, qué estoy dispuesta yo a ceder y qué no. Sí. Pero, Así es. qué complicado. Estaba buscando porque en algún momento de mi vida había encontrado una frase, pero no, ¿No te la sabes? no, ¿Y el autor la no? encuentro. ¿Cómo fue? No, el autor jamás. Hace que... No, pero algo así como que el orgullo tiene que acostumbrarse a la soledad, porque la verdad es que para ser orgulloso siempre vas a estar solo. O sea, nadie quiere estar con un orgulloso. Al final del día siempre tienes que ceder. O sea, no un extremo de ser un güey tan manipulable que no tenga identidad propia y pensamientos propios, pero tampoco ser un güey tan inaccesible que no seas capaz tampoco de ceder, porque también esta parte de no ceder también te habla inclusive hasta de una rigidez propia, ¿no? Así quizá consigo mismo es de nunca se... de poca tolerancia consigo mismo, ¿no? Pero bueno, al final del día, pues como tú dices, los límites de cada uno va a depender de cada uno y todo funciona. Aquí nadie juicia a nadie más que a sí mismo. Entonces, pues muchas gracias. No me queda más que agradecerles una semana más por su disposición, por compartirnos lo que nos compartimos. Aquí mención especial, gracias Adrián por compartir tu pregunta, interesante pregunta, y gracias por empatizar con nosotros. Estamos seguros que muchas personas también lo harán contigo. Y bueno, pues los vemos la siguiente semana en una conversación más en modo serio. Nos vemos.